Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaura. Vienen con alegría, Señor, vienen con alegría, Señor. Los que caminan con alegría, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no está encadenada. Si morimos con Él, viviremos con Él. Del libro de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufrió hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevó por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos niega. Si le somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabra, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente,
la verdad. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. ¿Con quién guarda su alianza y sus mandatos? El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo es nuestro Salvador, que ha nacido de la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Una vez más, Jesucristo, nuestro Maestro, nos enseñó que nuestro Dios, que Dios, nuestro Dios, es único. Al decir que Dios es único, eso no significa que Dios es solo. Dios es amor, Dios es comunión, y Dios es uno y trino, tres personajes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven en comunión
Y cada día, queridos hermanos, tenemos que practicar esta ley, la ley del amor, y no el amor a la ley. A veces prestamos mucha atención al amor de la ley y no la ley del amor. La ley del amor tiene que estar por encima de todo. Las leyes están a nuestro servicio para ayudarnos a crecer, a mantener comunión, relación entre nosotros. Pero las leyes no tienen que matarnos, no tienen que hacernos esclavos. Y por eso el amor tiene que estar por encima de todo, porque el amor es perdón, es reconciliación, es servicio, es ayuda, es respeto. Jesús, una vez más, no para de decirnos, Dios tiene que estar en nuestra vida, por encima de todo. Al decir que Dios es único, amarle con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento, es decir, no tenemos que dejar ningún espacio para otra cosa, para otros dioses. Y amar a Dios es el primero. Y el segundo, que es el reflejo del primero, es amar al prójimo. San Juan nos ha dicho en su primera carta, si alguien dice que yo amo a Dios y odio a sus hijos, a sus hijas, al prójimo, soy un mentiroso. ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo y odio a mis amigos, a sus hijos, al prójimo? Es decir, cada vez que nosotros amamos como Jesucristo nos ama, mostramos que nosotros somos hijos de Dios. Mostramos también que practicamos el mandamiento de Dios. Es lo que Jesucristo nos ha dicho. Ustedes, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Amor es fidelidad. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Si nosotros somos infieles, Jesús, Dios, no va a ser infiel. Porque Dios es fidelidad misma. Dios es amor, Dios es fidelidad. Porque el amor es fidelidad. Y es lo que Jesucristo quiere que nosotros. Porque hace unos días que hemos escuchado, cuando Jesucristo llegó a Jerusalén, las autoridades judías le hicieron un montón de preguntas, como trampas. Pero esta vez hay al menos una persona que está de acuerdo. Pero Jesucristo quiere ir más allá. El prójimo, ¿quién es el prójimo? El prójimo es todos aquellos que son creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Es mis hermanos. El amor no tiene frontera, tampoco el amor tiene medida. La medida de amar es amar sin medida. El amor no tiene precio. El amor no tiene medida. La única medida de amar es amar sin medida. Y es lo que tenemos que hacer día y noche, amar al prójimo. Es verdad, vamos a encontrar dificultades entre nosotros porque no pensamos de la misma manera, no vemos las cosas de la misma manera, pero hay una cosa que nos une, es el amor. El amor es más fuerte de cualquier cosa que podría intentar dividirnos. Y nuestra vocación es amar. Y somos por el bautismo discípulos, apóstoles del amor. Dios nos ha creado por el amor y vamos a estar con Dios, que es el amor. Y queridos hermanos, día y noche
vamos a pedirle al Señor Jesucristo de ayudarnos a amar. No amar, es lo que Jesucristo dijo antes de su muerte. Ustedes tienen que amar los unos a otros como yo les he amado. No es la referencia de amor, es el amor de Dios, porque el amor de Dios es inconmensurable. El amor de Dios es un amor sin condición, es un amor sin medida, sin frontera, es un amor que no hace diferencia. Todos nosotros somos amados. Dios nos ama, todos, indistintamente. Y es nuestra vocación amar, perdonar, vivir. No es fácil, pero no es fácil vivir en el amor día y noche, pero es nuestra vocación. Y porque donde no hay amor, el perdón no va a poder existir. El amor es perdón. Hay que perdonar. Dios nos ha perdonado y volvemos a seguir. Después del pecado, nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para perdonarnos. Queridos hermanos, en este momento tan difícil, con tantos problemas con el coronavirus, vamos a pedir a Dios su Espíritu Santo, que es el soplo de amor, de ayudarnos a vivir, a amar los unos a los otros. Llenos del Espíritu Santo, tenemos la confianza de presentar nuestras necesidades al Señor. Por la Santa Iglesia Católica, que busquemos la certeza del amor de Dios a través de su Hijo. Durante este tiempo de incertidumbre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que están enfermos debido al coronavirus u otras enfermedades, que Jesús sea su sanador y su fuente de consuelo y fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los médicos, enfermeras, cuidadores y miembros de las familias que cuidan a los enfermos, que puedan encontrar la fortaleza en sus obras de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por un final rápido de la pandemia del coronavirus que afecta a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre nos ayudarán a todos a perseverar en la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones especiales del Papa Francisco y feligreses de Santa Catarina de Siena, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Rogelio Viebando, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En silencio, oremos junto a nuestra patrona Santa Catarina de Siena por todas nuestras peticiones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Creador, tú enviaste a tu Espíritu dones para cada uno. En ese espíritu, oraciones que presentamos por Jesús, nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito el que viene, en nombre del Señor, en unión con el coro de tus ángeles en el cielo, te aclama la iglesia aquí en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu Hijo Rogelio Villebando, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vive
Cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán, dice el Señor. Oremos. Dirige, Señor, con tu espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Feliz día con nuestro Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.